Las horas de la mañana, me dieron una no muy buena noticia. Estaba muy contenta y pensaba que podía grabar un video. Me pidieron de la Universidad Nacional que grabara un video sobre lactancia. Pero después dijeron que no, que solo los psicólogos de la universidad podrían dar ese servicio para difundir que las personas deben de amamantar. Pues yo me puse a pensar, ¿cómo nosotros coartamos la misma posibilidad de llegar a ciertas conclusiones, a ciertos conocimientos, sin darnos cuenta que todos vamos hacia la misma dirección? Evidentemente, no sé qué tan expertos serían las personas de la universidad, pero casi siempre la institución no permite tanta práctica clínica y que una persona tenga puede tener mucha teoría, pero muchas veces no tienen tanta práctica por el tiempo. Evidentemente, si vos te dedicas el tiempo para práctica clínica, tenés mucho más bagaje de historias de personas, en esas 8 horas diarias, ves 8 personas. Cuando estás institucionalizado, puede que no ves ninguna, porque estás dedicándote a otras cosas. O puede que ves una, dos, pero un tiempo muy reducido y, y no hay continuidad como para estudiar los casos completos. Entonces, a propósito de lo que escribo en el libro también, que es, no nos damos cuenta que todos vamos hacia la misma dirección, que todos estamos buscando, estoy iluminada, está saliendo el sol, y, todos vamos hacia la misma dirección, todo el mundo buscamos eh, complementarnos. Me alegra muchísimo que sea de la universidad que me hayan llamado para esto, a pesar de que no lo grabé, lo voy a grabar acá. Fue como un aliciente, porque hay tanto movimiento en este momento en contra de la maternidad que asusta, asusta. La reducción que quieren de los humanos es tan grande, tan voraz, que comenzó desde hace unas décadas para acá de una forma suave y cada día está en aumento, en aumento. Entonces, prácticamente ves que todos los movimientos que se están organizando van hacia esa misma dirección. Entonces, el hecho que sea la lactancia, que promover la lactancia haya sido un tema, bueno, quisiera iniciarlo así porque para que sepamos que hay un cambio en el mundo, para que sepamos que hay un interés y de las instituciones. Y a pesar de que no soy yo la que voy a hacer ese podcast, espero que este video le llegue a muchas otras mujeres que tal vez gracias a esta solicitud no había pensado, a pesar de que es un tema que trabajo muy a menudo dentro de la consulta. En ocasiones las mujeres cuando comienzan a dar de mamar, sobre todo en sus primeros inicios o siendo primerizas, se rompe mucho. La piel del pezón es muy, muy suave. Y además el bebé llora y llora y llora. En ocasiones lo que hacen es que ponen en un pecho y ponen en otro porque un pecho es más grande que el otro si uno le da de mamar mucho. Y este prácticamente es el error principal. La leche se compone de diferentes líquidos. En un principio lo que sale, como ya sabemos, cuando el bebé nace, la primera lechita que sale es calostro, es completamente transparente, es más bien como una especie de eh, paquete de anticuerpos, defensas para el bebé, para que este bebé esté protegido. El calostro es como líquido amniótico, no es tan nutritivo, sino es un bagaje como cuando uno se rompe. Entonces lo que se hace es como este líquido amarillito. Bueno, exactamente lo mismo es el calostro. Entonces el calostro sí ayuda, pero no nutre. Luego está la leche, que esto hidrata al bebé en suficiencia, pero no lo llena. Lo que lo llena es lo que está de puro fondo. Y de puro fondo está la grasa. La grasa es realmente la que llena al bebé y permite que él 2, 3 horas no esté hambriento. Entonces, desde una mínima mecánica de cómo damos de mamar, las madres pueden estar tranquilas o pueden estar atormentadas. Porque si le da un poquito y el bebé suelta porque tal vez lo que quiere es llenarse, o el bebé puede estar hiperactivo porque tal vez la mamá está hiperactiva, es muy, muy, muy a menudo todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros consumimos, no solamente comemos, pero también lo que comemos, pasa a través de la leche. Si la nutrición de la madre es pobre, evidentemente,
la nutrición del hijo, a pesar de, va comiéndose a la madre, pero va a ser un poco más pobre si ella alimentaría, este, eh, se alimentaría bien. ¿Por qué digo que va comiéndose a la madre? Porque de donde sea el cuerpo femenino es tan, no sé, tan protector, tan bien diseñado, que aunque la madre no tenga suficiente comida, produce leche. Puede ser una leche un poco más empobrecida, pero le da todos los nutrientes al bebé. Ahora, si la mamá se alimenta bien, ni ella sufre ni el bebé sufre. ¿Por qué? Porque ya es una leche bien nutrida. Eso es en cuanto a la leche. Entonces el bebé bien nutrido, bien nutrido, no molesta, está satisfecho, pero lo más importante realmente es el vínculo que se genera entre la madre y el hijo. Porque en el momento del amamantamiento no solamente se da, muchas personas dicen, bueno, no, son 6 meses. Lamentablemente en América Latina es poco respetada el rol materno. Y entonces, en cuanto a la esfera laboral, porque las madres van muy poco tiempo, bueno, probablemente institucionalizada no hubieran dejado que yo dijera eso, ¿verdad? Si hubiera sido para un podcast de una institución. Pero aquí tengo toda la libertad de decirlo. Y está hecho en contra de las madres. ¿Por qué? Las mamás no deberían abandonar tanto tiempo a los hijos. Si yo no me equivoco, en Europa, en varios países, hay de 3 a 5 años de que la mamá puede dedicarse a la maternidad. ¿Y por qué es tan importante? En ocasiones las personas son muy bien estudiadas, son muy bien pagados, tienen buenos empleos, pero sus hijos están siendo atendidos por empleados, por empleadas domésticas, que tal vez no tienen ni la escolaridad. Entonces imagínense qué educación de sus primeros años, que es la más importante, de 0 a 7 años, cuando se forma el ser humano, están siendo atendidos por otras personas que no son aquellos que se prepararon para disque darle un bienestar a sus hijos. Entonces, ¿para qué tanta preparación a fin de cuentas? Una madre debería estar tranquila. Cualquier cosa que le haga la intranquilidad termina infectando al bebé. Y quiero referirme a esto porque muchas veces los papás de las mamás, sobre todo las mamás, nos sentimos muy culpables por no darle todo lo que queremos darle a nuestros hijos. Y en ese caso es el tiempo. Pero siempre se nos olvida que no es el tiempo en cantidad, sino es tiempo de calidad. Porque una mamá puede pasar 24/7 con su hijo y no estar presente con su hijo y no darle calidad de tiempo. O estar atormentada, estar pensando, ojalá, ¿verdad? Casos como que se dan que en este caso los padres de la criatura no son conscientes, sea porque no viven con la mamá o sea porque realmente no son tan conscientes. Es un buen llamado para los padres que en un periodo de sus primeros años de sus hijos deberían, de cierta manera, la palabra debería es como pesada, pero es un deber, porque el hijo no fue el que llegó a nuestra vida, nosotros lo invitamos. Y al hecho que nosotros lo invitamos, tenemos gran responsabilidad de darle lo que sea, porque fue invitado a la vida a través de nosotros. Entonces, sí o sí, es una responsabilidad y por lo tanto es un deber cumplir. Dependiendo de los rangos, hay personas que están listos para que el bebé venga, hay personas que no están listos para que venga. Muchas veces atravesar la BBC, atravesamos nuestra BBC es cuando fuimos engendrados, es cuando fuimos incubados en la pancita de la mamá, por así decirlo, fuimos nacidos. Todas esas traumas se atraviesan cuando estamos con el bebé. En ocasiones, muchas madres primerizas entienden a su propia madre, muchas otras se enojan con su propia madre, entonces atraviesan y su bebecés y su mamacés. Todo esto es lo que nutre el bebé. Hay una cosa que se llama proyecto sentido, que es para qué nacimos. Este se gesta 9 meses antes de haber sido concebidos, 9 meses durante nuestro embarazo y los 3 siguientes años. En esos 3 siguientes años, en ocasiones, para algunos se extiende más, dura la lactancia, para otros se acorta. Lo importante y muchos estudios que ustedes encuentran sobre la lactancia, realmente mientras más cantidad de tiempo que da la mamá al bebé de mamar, su coeficiente intelectual, y hay estudios comprobados, es mucho más alto en comparación con otros niños. Aparte de esto, la seguridad de sí mismo, la forma de enfermarse. Ojalá los primeros, en mi caso, estudié mucho la lactancia cuando iba a dar de mamar.
Por lo tanto, hablo con bastante propiedad, porque la estudié, la viví, la recontraviví. Yo me pasé un poquito de tiempo, de hecho, mis hijas me tienen un poquito prohibido decir la cantidad de años, pero fueron muchos años. Sin embargo, ahora que ya están grandes, que tienen 33 y 28 años, eh, me pueden decir y puedo ver el resultado y de ese coeficiente intelectual alto y esta seguridad en sí mismas y también el, la inteligencia emocional, eh, el apego, el desapego, la seguridad a la hora de pronunciarse. Entre la bebé y el hijo se arma una cofradía. De hecho, la primera tarea humana que hacemos en conjunto es la labor del parto. Ahora también está muy de moda que se hacen cesáreas. La cesárea no debería existir en caso de realmente necesidad. Sin embargo, actualmente las están programando porque sí. Como si no existieran muchos factores mucho más importantes que el hecho que salga rápido o que salga sin molestia o X, ¿verdad? Bueno, ahora todos son factores de riesgo. Estamos viviendo una época donde la sobrediagnóstico es algo que común. Usted entra a un lugar, si no saben qué tienes, te dicen que estás bien, pero no estás bien. Este, o te dan literalmente, si saben, si se les asemeja algún tipo de problemática o una enfermedad, usted sale con un manejo de enfermedades. Y como no es el mismo médico que los ve en ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, entonces cada uno les da una enfermedad diferente. Entonces yo me encuentro en consultorio psicológico con personas que me vienen con casi, o sea, cátedras de las 70 enfermedades que tienen, casi, en ocasiones son 15, son 20, son 10 y todos son problemas. Ven a sí mismos como un cuerpo andante con problemas. ¿Por qué sucede esto? Por la inseguridad, por no confiar, por no escuchar su cuerpo. ¿Cuándo se gesta esto? Esto se gesta en el tiempo de lactancia. ¿Por qué digo que las cesáreas no son buenas? Porque es la primera vez en nuestra vida que decidimos algo por nosotros mismos y es nacer. ¿Qué pasa cuando la persona nace por cesárea? Eh, Primero, le dicen, tu decisión no es importante. Alguien de afuera es el que va a decidir por ti. Ya con esto, dime cómo naces, te diré quién eres. Genera una inseguridad. Esa seguridad de haberlo logrado, su primer tarea, es como cuando usted, no sé, dio un primer beso y lo fue muy mal, lo rechazaron, o no sucedió, o verdad, como o el primer amor, que le fue mal. O usted comenzó en el trabajo y le fue súper pésimo y lo echaron. O lo que sea que usted haya hecho por primera vez. Fue a la escuela y tal vez lo bullearon el primer día, ¿verdad? Algo así es esa tarea de nacer en conjunto. Porque además hay otra cosa que hacen, que es que le ponen una píldora a la madre para que disque no duela. Entiendo que el dolor es pavoroso. Yo soy la primera que decía, Dios, quíteme la vida, no quiero vivir. No todas las mujeres, por dicha, le va tan mal como a mí, pero yo quería morir. En la labor de parto, pero ese dolor es justo lo que dice a la mamá cómo moverse, para dónde moverse, escuchar al bebé. Él no tiene forma de decir, mamá, quiero que te muevas a la derecha. Él te empuja o hace un cierto, o tu cuerpo mismo te manda una señal al cerebro, porque al final eh, el cerebro es el que interpreta el dolor. Eh, Actualmente, con nuevas investigaciones, se dice que el dolor no existe. Es el cerebro que le da esta interpretación al dolor. De hecho, no sé si les ha pasado que cuando ustedes se golpean, a veces usted dice, ah, me va a doler, me duele un montón. Y a veces dice, no, 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 eso no duele, eso no duele. Y el dolor es mínimo. Y quizás el golpe es parecido o similar. Evidentemente, hay casos en los cuales el dolor es simplemente inevitable. ¿Y por qué? Porque nos hace humanos. Esa primera tarea que hacemos humana, en conjunto, donde nos hace humanos, en cofradía, es el de madre y el hijo. No sé si les ha pasado cuando ustedes trabajan, a mí me gusta mucho trabajar con la tierra, trabajos un poquito pesados, a veces me paso, pero me gusta. Entonces, cuando usted se hace en un grupo de trabajo, sea porque en la educación rusa hacíamos mucho trabajo comunal, entonces íbamos a cavar la tierra, a sembrar papa, a recoger tomates, que eran kilos de tomates, o aquí la gente recoge café, ¿verdad? La gente lo recuerda con cierta extrañeza porque además se disfruta cuando se trabaja. En Rusia se canta cuando se trabaja. Eh, Usted pasa por fuera, muy lindo, por las estepas,
Usted pasa por fuera, usted escucha ahí a la gente y son cánticos y la gente está tal vez cosechando trigo. Entonces mientras van recogiendo. Toda esta posibilidad de trabajar en conjunto comienza con esta primera tarea. Si esa tarea fue bien lograda o no bien lograda en el consultorio psicológico, lo vemos como las secuelas. La siguiente tarea, que es conjunta, que hace que el bebé sea escuchado, que se sienta apoyado, que se sienta nutrido. De hecho, el amor entra por la boca. La lactancia materna es tan importante porque lo que le das al bebé en su primera instancia es amor. Y la forma como se lo das, si la mamá está quieta, tranquila, no en el momento que está dando, sino en la vida, se siente satisfecha, evidentemente este bebé se va nutriendo del amor. Él se está dando cuenta que es importante, que es querido, que es escuchado, que es apoyado, que, que aquí están, lo están cuidando, que todo está bien. La fe del bebé, yo no sé si han visto, pero todos los bebés tienen fe. Cosa que con tiempo las personas van. Por cierto, hace unos minutos mi hija me hizo un mensaje, me hizo mucha gracia porque va como relacionado y me decía, bueno, tiene una dificultad con el vínculo y dijo, bueno, no sé si arreglarlo y está pensando en esto. Y dice, bueno, yo no tengo tantas suertes como para ganarme la lotería y esto. Bueno, nunca juega tampoco. Pero yo sí sé una cosa, a mí siempre me va bien en la vida, a mí siempre las cosas me van a salir bien. Y quieran o no quieran, esto fue en la lactancia materna, cuando se formó. No es que me quiero dejar todos los premios, pero literalmente, cuando las mamás nos esmeramos, por esa razón las mujeres no deberían trabajar, porque es un laburo grande, es un trabajo muy grande de de formar una persona. Las personas se preocupan de cómo se hace un carro. ¿Cuántas personas generan que se produzca un vehículo o una computadora? Échenle un cálculo. ¿Cuántas? Yo digo que cientos. Desde que un chip, cómo se hace, la plastina, el plástico, o sea, ahorita tengo una computadora enfrente, entonces desde un cable, quién hizo los mineros que sacaron el cobre, cientos de personas. Imagínense que una madre arma de la máquina más perfecta del planeta, que es el humano. Una vez vi un meme ahí que decía, el hombre hizo el avión, hizo el tren, hizo el carro, ¿qué hizo una mujer? Y evidentemente muchos, yo por pura curiosidad, porque a veces para mí eso son como experimentos sociales. Yo no los hago, no tengo tiempo para eso, pero a veces cuando me sale una cosa así, yo me meto y me vi en los comentarios. Y claro, yo misma hasta contesté. Yo dije, ¿a usted? O sea, ¿qué más quiere? ¿Verdad? Y claro, la mayoría decía, bueno, algunos se veía donde las mujeres no se valoraban, entonces como que se defendían, pero otros decían, al hombre, ¿qué más querés? Al hombre, la mujer hace al hombre. Imagínense que es la máquina más perfecta, que por más robotina, motina, inteligencia artificial, no hay fórmula. Imagínense que la inteligencia artificial está basada sobre la recolección de datos de todos los humanos. Y tan siquiera es ninguna inteligencia. Lo único que tiene es rapidez de procesamiento por la velocidad de la unificación. Si los seres humanos trabajaríamos en telepatía como lo trabajan nuestras células de nuestro cuerpo, que todos somos un cuerpo, el día que podamos hacer esto, que yo creo que por ahí va la pasada, la quinta dimensión, esto sería mucho más fácil. Y entonces, aunque no creamos, toda esta unificación, toda esa creencia en el más allá, toda esta fe, se ancla en este momento que estamos amamantando. Porque la segunda parte del trabajo, si bien es cierto, el bebé no pudo salir por sus propios medios, tal vez por una cesárea, ese segundo trabajo le ancla al bebé esa seguridad en sí mismo, ese quiero y me apoyan, ese deseo, esa iniciativa, esa capacidad de gestionar la, el deseo de avanzar, eso que dice, usted tiene que tener valor, sí se puede, no te apachurres o logras las metas en la vida, comienza con la lactancia. Por eso la lactancia es importante. Por eso y millones de cosas más. También lo que nosotros damos al bebé es nuestro estado, lo que sea que tragamos, nuestras impresiones. A mí me pasó, y tal vez en aquel entonces era muy jovencita, no tenía cuenta, a mi hija le daba mucho cólico. Y yo decía, ¿pero por qué le da tanto cólico? Bueno, en aquel entonces pasaba muchas cosas. En mi caso tuve los hijos a una edad temprana
Entonces, cuando uno es joven, todavía no ha tenido, por más que yo estudié y quise hacerlo lo mejor, no sabía y todavía no existían a mano esas informaciones que hay ahora, que mi estado era importante. Y yo me estaba preocupando por muchas cosas. Esa preocupación gestaba que esa preocupación se la tomaba mi bebé en leche materna. Entonces, el cólico le daba a ella. ¿Y qué son cólico? Cólico, colitis. Todo lo que son itis es ira reprimida. Cuando una persona está frustrada, genera ira. Entonces, cualquier emoción que la madre tenga esto, inseguridad, preocupación, cólera. Ojalá, si no está bien en este caso se me está apagando cada rato, vamos a ver por qué. El papá de la criatura es muy importante en el proceso de la lactancia, en el proceso de esos primeros años. Muchas veces piensan en la mamá. No, el papá tiene que estar contento con la mamá, tiene que hacer que ella esté bien. Ella está pasando por un cambio hormonal, un cambio corporal. Las mujeres somos vanidosas. La mayoría, las mujeres, por más que usted diga, no, pues que ya no le importa, a todas nos importa sentirnos bien. El cuerpo cubrió una mutación muy grande, muy importante, de una forma muy egoísta. Las mujeres deberían dar la lactancia, hasta siendo egoístas, porque el cuerpo se acomoda. Esa pancita que además que guinda se acomoda dando de mamar. Imagínense qué importante. Ese exceso de calorías que a uno le quedó, el cuerpo es tan perfecto que lo chupa, lo chupa, lo chupa. Yo lo veo mucho en mujeres que quedan con este exceso de pancita y solo por curiosidad y investigadora, porque soy investigadora humana, antes que cualquier otra cosa, yo les pregunto, y vos le diste de mamar. Sí, es que le di muy poco. Me parece te el teléfono y se me corta cada rato. Bueno, para terminar, tengo poco espacio. Pero bueno, entonces, eh, la lactancia materna es importante en todos los sentidos de la palabra que ustedes pueden ver. Y, y en la lactancia materna no participa la mamá, no participa el bebé, participan los tres y todas las personas que están alrededor involucradas. Darle paz, amor a la madre es más importante que darle comida. ¿Por qué? Porque el bebé está formándose en este momento. Cada célula de su cuerpo es nueva. Cada célula que va creciendo va adaptando. Imagínense que la grasa, en este caso la grasa materna de la mamá, tiene memoria, tiene historia. Las personas que les hacen un doping por drogas, la mayoría de las drogas son hidrosolubles, o sea, solventadas en agua. Entonces con la orina salen. Pero, por ejemplo, la droga como marihuana, si la persona le hacen y tiene días de no hacer, eh, no sale. Pero si le hacen doping de grasa, ahí aparece lo que ha consumido la persona. Entonces la grasa tiene memoria, tiene historia. Esa grasita se forma ahí y dura tiempo permaneciendo en el cuerpo. A veces vemos la pancita ahí, aunque las células se regeneran y tal, tiene memoria. Por eso es que una enfermedad eh, dura mucho tiempo dentro de la persona. ¿Por qué? Porque tiene memoria, se van pasando la memoria, la historia. Las células viejas programan las siguientes células. Entonces, ese momento de la lactancia, esa formación del bebé, es de todos los involucrados. A veces las personas piensan y quieren ser buenos abuelos, buenos papás, buenos, no sé. Pero lo que nosotros le enseñamos a los bebés es ser humanos. Tenemos que ser buenos seres humanos. Si el papá, a pesar de que, por ejemplo, pasa en ocasiones que el bebé no fue planeado, que la mayoría de los bebés no son planeados, todos son deseados, sepan. Ay, yo no soy deseado. No, todos somos deseados. Para que un espermatozoide y un óvulo se enganchen es porque hubo un deseo anterior, para que sepan. Porque muchas personas piensan que no son deseados. No, no fueron planeados. Pero en algún momento, tanto en la padre como en la madre, inclusive en casos de violación, hubo este deseo de tener hijos. Y fue que se plasmó en este momento quizás no tan oportuno. Entonces, estos bebés, aun al no ser planeados, muchas veces no tenemos condiciones para soportarlos, pero aún en esos casos, el papá y la mamá, si quiere hacer un buen papel de papá y mamá, tienen que entender que lo que le está enseñando desde esos primeros inicios, necesitos que ustedes piensan que no piensa, el bebé es un humano en miniatura. Es cierto que no les podemos hablar con el mismo léxico, pero está entendiendo exactamente lo mismo que usted con boca tapada. Así de sencillo. Entiende absolutamente todo, guarda absolutamente todo. Está ahí. Muchas veces las personas no recuerdan su niñez porque fue traumada o porque el cerebro va renovándose y otros procesos que suceden. Pero normalmente, cuando uno lo ve en consultorio, todo, incluyendo dentro del feto, tiene memoria. Lo recordamos. Entonces, gente,
Les dejo por acá ya que mi teléfono me está diciendo que ya. Entonces, les invito a suscribirse en el canal, por supuesto, y ver otros videos, pero sobre todo, dejar de mamar y compartir este video con todas las personas que usted conoce, que tal vez les podría apoyar, aportar este otro granito de arena. Hay muchas informaciones sobre la lactancia, pero es más importante verlo desde una persona adulta, cómo fue su lactancia y cómo afecta su personalidad, sus logros, su poder mantenerse en pareja, sus separaciones. Eh, la lactancia materna influye muchas cosas del desarrollo humano y no en vano existe. Eh, Pudieran limitarse de cualquier otra forma, pero este desarrollo del amor madre y hijo, madre e hija, es el primer espacio de tarea humana que tenemos los humanos. Y dependiendo que también lograda es, tiene secuelas al futuro. Así que gente, les invito al canal. Cualquier duda, pregunta también me pueden preguntar. Con muchísimo gusto. Reduje la cantidad de cosas que iba a decir, creo que al 25%, pero bueno. Y esto también nos lleva bien y eso es una cunita que espero que les ayude. Yo soy Susana de Siempre Evolución. Nos vemos acá, gente. Chao, chao.